Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos a este nuevo apartado de la teología. Me refiero a la cristología. Tendremos un estudio muy apasionante de este tema, puesto que vamos a estudiar a la persona del Hijo dentro de la Santísima Trinidad, es decir, a Jesucristo. Les recuerdo que estas clases son dirigidas sobre todo para laicos, es decir, que procuro siempre explicar de una forma sencilla estos misterios tan maravillosos. Como siempre lo hacemos, vamos a comenzar con una oración. También les recuerdo que si desean los otros apartados de teología estudiar, entonces también se encuentran en esta su página Un Padrecito. Ya hemos acabado algunos otros apartados. Si te interesa y quizás no puedes acceder a ellos fácilmente, deja en los comentarios de este video para que yo pueda compartírtelos de una forma más práctica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pedimos la luz del Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que desde lo profundo de nuestra inteligencia, de nuestra alma, de nuestro corazón, podamos ser iluminados por ella, que las tinieblas vayan alejándose de nosotros, para que con más claridad y profundidad podamos amar los misterios de fe, la revelación dada por el mismo Dios a nosotros los hombres, y sobre todo podamos amarla. Lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A continuación, en la pantalla les saldrá todos los temas que vamos a tratar en este tema específico de cristología. Vamos a comenzar con el primero, con la introducción. La cristología es una parte de la teología que trata sobre Cristo específicamente. Estudia a Jesucristo como el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y a Jesús como nuestro Salvador y Redentor, tal como nos lo propone la fe de la Iglesia. Verbo encarnado e Hijo de Dios, Salvador y Redentor, ¿no? El misterio de Cristo, que se refiere a su persona y a su obra de salvación, anuda y resume todos los artículos de la fe. Es que sin Cristo sencillamente nada se podría entender. Él es la piedra angular que sostiene toda la construcción, no solamente de la Iglesia, sino también de la doctrina, de toda la revelación. Los que se refieren a la Trinidad, a estos misterios, pues Él es Dios, el Hijo del Padre. Él nos revela la Trinidad. Y los que se refieren a los designios y obras de Dios, pues Él ha realizado el plan de su voluntad salvífica. En Cristo entonces también reconocemos la obra misma de Dios, que se ha dado todo Él a nosotros para redimirnos. Mediante los métodos propios de la historia, podemos llegar a conocer cada vez mejor la realidad visible de la vida de Jesús. Pero únicamente mediante la revelación divina y la fe podemos trascender lo externo y llegar a conocer quién es Él verdaderamente. Pues nadie conoce al Hijo sino el Padre. Mateo capítulo 11, versículo 27. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 44. Es que si queremos estudiar a Jesucristo, conocerle un poquito más, no podemos solamente realizar una mera investigación que se basa en cuestiones históricas, en cuestiones inclusive, como se ha dicho últimamente, psicológicas de la persona de Jesucristo, sino que tenemos que llegar a Él a través de la mirada de la fe. Es decir, que no es una persona cualquiera, no es alguien que puedo solamente analizarlo de una forma humana,
puesto que también es Dios, y por ello necesitamos este apoyo de la fe. Jesucristo, mediador y plenitud de toda la revelación, no es un mito. Es Dios hecho hombre, que vivió en un contexto histórico concreto. Y podemos acudir entonces a las ciencias que nos ayudan a estudiar la historia. Es decir, que ellas apoyan la existencia de Cristo. Y los acontecimientos de su vida fueron reales y comprobables, justamente también por lo que muchos otros escribieron acerca de Jesucristo, no solamente en la Sagrada Escritura, sino muchos otros escritos más. Pero hace falta un conocimiento amoroso de Cristo hasta hacernos semejantes a Él. Si hacemos solamente un estudio puramente humano, conoceremos de Jesús, pero resultará solamente como otro Buda, resultará quizá como otro gran maestro espiritual o gran filósofo, inclusive poeta. Pero en Cristo, juntamente con la fe acompañados, reconoceremos al mismo Dios hasta que podamos decir, aquel que estuvo en el tiempo, en un tiempo de la historia concreto, Él ha salido del tiempo porque es Dios y permanece hoy junto a nosotros. Ese es el misterio maravilloso de la presencia continua de Cristo en la historia humana, que no se limita solamente al tiempo de su estancia material, humana, carnal, aquí entre nosotros. Desde finales del siglo XVIII, mencionemos aquí la Ilustración, surge la búsqueda de reconstruir la vida de Jesús con una metodología histórica, prescindiendo de lo que no tiene una explicación racional. Cristo fue un simple hombre. Desechar como mito todo lo milagroso. Esta influencia de la Ilustración que se vino, digamos así, como madurando en estos siglos XVIII, XIX, ha tenido un impacto hasta los días de hoy. Y por ello existen lamentablemente teólogos y a veces inclusive sacerdotes, y qué pena mencionar también obispos, que quieren de alguna manera encasillar a Cristo como una persona puramente humana, que no resucitó, que no multiplicó los panes, que no caminó sobre las aguas, y entonces todo lo que es sobrenatural, todo lo que toca con el milagro, quieren solamente explicarlo de una forma puramente humana. Que Cristo multiplicó los panes y algunos dicen, no, es que multiplicó, es que allí hubo un milagro, entre comillas, milagro de generosidad. Que Jesucristo resucitó, no significa que realmente resucitó en su cuerpo, sino que significa que solamente Él resucitó, pero en los corazones de sus fieles, en los corazones de sus apóstoles, pero no fue materialmente resucitado, ¿no? Todo esto que quita lo milagroso, lo sobrenatural, actualmente se puede considerar como una teología muerta, ¿no? En el siglo XIX, en cambio, el protestantismo liberal también intentó llegar al verdadero Jesús solo hombre, contando únicamente con la razón y la ciencia histórica positiva. Todo lo que en la historia se puede comprobar, solamente eso. Y además que yo pueda entenderlo, porque si no lo entiendo, entonces eso no debe ser verdad. Y así iban, digamos, como limitando la figura y la persona de Cristo. Eso ha sido lamentable. Se podría conocer muy poco del Jesús histórico, llegan a decir, ¿no? En el siglo XX, recuerden que vamos desde el siglo XVIII, XIX y ahora vamos al siglo XX, para Rudolf Bultmann, la fe en Jesús fue desarrollándose por un proceso de mitificación. Es decir, que toda la obra de Cristo que nosotros podemos contemplar en los evangelios solamente ha sido un constructo de mitos para que la gente pueda tener una fe, digamos, grande en una persona que no es que vivió así, no es que hizo eso, sino que fue elaborado para que todos piensen que fue así, ¿no? Eso también es muy, muy lamentable, ¿no? Habría que estudiar, dice Rudolf, la historia de las formas literarias de los evangelios y después desmitificar el camino
que la fe habría recorrido. Es decir, tomamos los evangelios y decimos todo lo que es sobrenatural es mito. Eso no pasó. Solamente, repito, llaman ellos un constructo de la comunidad post-pascual. Así lo determinan ellos, ¿no? Es decir, que todo lo que vemos en los evangelios solamente fue un invento de algunos que dijeron, bueno, vamos a continuar con esta religión, y comenzaron a escribir estos evangelios, que no tienen nada que ver con el auténtico anuncio del evangelio de aquellos que inclusive dieron su vida por aquello. Nadie da la vida por una mentira, nadie, ¿no? Y en cambio ellos dieron la vida por una verdad, y era la verdad de los evangelios, la verdad revelada. Además, ellos convivieron con Cristo, me refiero sobre todo, primordialmente, a sus apóstoles, ¿no? Autores posteriores dicen que hay nuevas aportaciones de la lingüística. Entonces también la forma como escribieron no significaba esto, sino que hay que interpretarlo de una forma más simbólica, que Jesucristo está realmente en el pan consagrado. No, eso solamente son símbolos, porque hay que estudiar desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Y reducen entonces el ser, el obrar de Cristo a un puro análisis y un estudio humano, racional. Es lo que se considera también actualmente como el racionalismo bíblico, ¿no? Se llega a un Jesús solamente judío, solamente taumaturgo, es decir, que hace milagros, pero esos milagros que son aprendidos, muchos de ellos dicen por allá en el oriente, ¿no? Que son más como una especie de dominio de la mente y que comunica una especie de energía curativa, pero que no tiene que ver con Dios, sino más bien con un empeño humano. Es como explotar la humanidad que tenemos nosotros con sus fuerzas, con sus energías, y con ello realizar obras maravillosas. ¿Hasta qué punto llegan a confundir a Cristo con un hombre cualquiera, ¿no? Quizá, dicen ellos, es un maestro, un revolucionario o un profeta escatológico, es decir, que anuncia cosas que ya vendrán después de esta vida, ¿no? O en el futuro. Los prejuicios racionalistas de los que hemos hablado, sobre todo de esos siglos XVIII, XIX y XX, excluyen de entrada como imposible que Jesucristo sea Dios o la realidad de los milagros. Esta actitud resulta incompatible con la sincera búsqueda de la verdad. La distinción entre el Jesús histórico, es decir, un análisis puramente humano según las herramientas y ciencias que tenemos hoy para aprovechar de ellas, y el Cristo de la fe, es una distinción de graves consecuencias. Hay que diferenciar claramente el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Ya lo decía de una forma estupenda el Papa Benedicto XVI, que el Jesús histórico ayuda a una comprensión mejor del Cristo de la fe, pero nunca podemos renunciar al Cristo que nos ha sido revelado y el cual es Dios y tiene capacidad de realizar obras de Dios. El mismo nombre de Jesucristo, con el que le denominaron desde los comienzos, confiesa que Jesús, el Hijo único de Dios que vivió en Nazaret, es el Cristo, el de la fe. La actitud principal de la primera tradición cristiana fue la de conservar fielmente el recuerdo de las palabras y obras de Jesús. No se puede pensar ni siquiera un poco en que sus apóstoles hayan falsificado lo que Él hizo. Porque de 12, pues alguno tendría que retractarse. De 12, alguno podría haber dicho, no, yo ya digo la verdad, eso no fue así, no. Pero no, todos dieron su vida. Esto solamente se explica porque en esta comunidad se vivió algo tan real, tan vivo, auténtico, que luego fueron fieles a eso que recibieron de parte del Señor. El punto de partida de la cristología, es decir, de esta rama de la teología, es la fe. Si queremos estudiar a Cristo, entonces tenemos que partir desde la fe, y ya no será un mero estudio, sino que será un conocimiento, según el sentido bíblico, que es una experiencia. Es involucrarse con Él y con su vida, para que eso tenga un impacto en mí.
El depósito de la fe se ha transmitido de dos modos: la Sagrada Escritura y la tradición. Tradición escrita siempre con T mayúscula, ¿no? Que se refiere también a la palabra de Dios, que ha sido transmitida de forma oral. Si no sabes un poquito acerca de la tradición, te invito a que vayas a las primeras charlas que he dado, a los primeros temas, donde estudiamos la introducción a la teología. Allí vimos justamente de qué se trata la sagrada tradición. Y el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente, escúchese bien, únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Así nos lo dice Dei Verbum en el numeral número 10. Las ciencias humanas, como es la historia, la arqueología, la filología, etc., tienen su valor, por supuesto. Conocer mejor las condiciones históricas de la cultura, del ambiente de Jesús, los géneros literarios, la composición de los evangelios, entre otras cosas. Siempre que se apliquen de modo científico y con rectitud, y no estén viciadas por determinadas ideas filosóficas. Ese Jesús que la historia investiga no es un simple hombre, es el Hijo de Dios. Les pedimos, por favor, a estas ciencias entonces, y sobre todo a quienes usan de ellas, que si lo hacen, respeten el ambiente o el campo determinado que estudian. No se puede determinar a una persona solamente por un aspecto que uno puede llegar a comprender de él, ¿no? Y así, con esta introducción, podemos tener ya una base muy bien puesta para comenzar un estudio concreto de la persona de Jesucristo. Puesto que si no sabemos esto, o si nos dejamos a veces un poco engañar o confundir por estas ideologías o estas teologías nuevas que surgen a partir de la persona de Cristo, no podremos hacer realmente teología católica. Por ello he querido que en esta primera introducción tengamos esto muy claro: el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Así podemos llegar a una comprensión mejor de la persona del Hijo. Recuerden que la próxima semana subiré el siguiente video, la siguiente clase de teología, la cual tiene por título La venida del Hijo de Dios. Les animo a que continúen escuchando estas clases, se sigan formando también, y si tienen alguna pregunta no duden en hacerla aquí en los comentarios de este video. Muchas gracias por haber participado de esta. Ahora permítanme darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hasta pronto.